Dios hará temblar los cielos y la tierra. Padre, así se hará con tu palabra. Cumplirá tu propósito y será prosperada. Ayúdanos, Espíritu Santo, para que esta palabra se nos revele en nuestro corazón, Señor. La podamos guardar y practicar en el nombre de Jesús. Amén. Dios hará temblar los cielos y la tierra, dice allí en Ageo, capítulo 2, el versículo 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. También su palabra allí en Lucas capítulo 17, del 26 al 30, Jesús nos describe cómo van a ser los últimos días. El Señor ha estado tocando fuertemente mi corazón con la palabra de los últimos días, qué es lo que va a suceder, porque ya estamos en los últimos días. Jesús dijo así: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¡Qué palabra más fuerte! ¿Qué estaba pasando en los días de Noé? Todo normal, ¿cierto? Comían, se casaban y seguramente no eran casamientos así como conocemos, ¿cierto? Es como lo que hemos estado viendo ahora o como lo que está sucediendo en otros lugares donde hay matrimonios de a tres, ¿cierto? En grupo hemos visto todo eso. Bueno, en Sodoma también estaba sucediendo algo similar. Cuando llegaron dos ángeles, dice ahí la palabra, en Génesis 19, habla de lo que sucedía en Sodoma y Gomorra. Habían perversiones sexuales desenfrenadas, tanto en los días de Noé como en los días de Lot. Y relata la palabra que llegaron esos dos ángeles allí a Sodoma y llegaron y pasaron donde estaba Lot. Lot les dice: no, mejor quédense aquí en la casa. No, si vamos a pasarlo en la plaza. No, quédense acá. ¿Por qué? Eran tiempos peligrosos. No podían andar ellos ahí libremente. Algo les podía pasar en la noche. Quédense en la casa, van a estar más seguros. Ellos se quedaron en su casa. ¿Y qué sucedió? Vinieron hombres. ¡Ay! ¡Ábrenos la puerta, Lot! Sácanos a esos hombres hermosos. Queremos tener relaciones con ellos. Sácalos. Y Lot le dice: no, no hagáis tal cosa. Le abre y le dice: no hagáis tal cosa. Tengo hijas vírgenes, se las entrego a ellas. Le paso mis propias hijas a ustedes. Pero no hagan tal con estos hombres de Dios. ¡Ah, te vamos a hacer más mal a ti que a ellos! Y los ángeles toman a Lot y lo entran. Eso estaba pasando en Sodoma y Gomorra. Y en los tiempos de Noé. Y Jesús lo advirtió. Jesús lo advirtió. ¿Sabe usted lo que está pasando ahora? Les voy a mostrar un video. Es un poco fuerte. Pero esto está pasando en España. Veámoslo. No sé si puede poner. Que adoctrine a mis alumnos y alumnas en los ideales del feminismo, transinclusividad y demás. Os jodéis. La educación no es solo enseñar a sumar y restar, multiplicar, dividir, ni a leer y todo eso, sino también a diferencia de todos vosotros que criticáis esto, a ser unas personas funcionales para la sociedad y tener dos dedos de frente que permita que todo el mundo pueda vivir en paz. O sea que si vosotros queréis enseñar a vuestros hijos a ser unos racistas, machistas, homófobos, transfobos, etc., tranquis, que yo voy a seguir enseñándoles todo lo contrario, os guste o no.
¿Estoy adoctrinándoles en una ideología que vosotros no queréis? Bien, denunciadme, la ley me protege porque educación, y hace tiempo que dice que hay que educar en estas ideas de igualdad y tolerancia. O sea que voy a repetir lo dicho antes. Os jodéis, seguiré adoctrinando a vuestros hijos, a vuestras hijas, y no podéis hacer nada para impedirlo. Este es un profesor de España. ¿Se ha escuchado, se ha entendido más o menos lo que decía? Es decir, voy a adoctrinar a tus hijos, no me importa, a mí la política me va a defender, porque ya hemos decidido que estas son las ideas con las cuales tienen que crecer tus hijos. No me importa tus valores, no me importan tus creencias, a tu hijo le vamos a meter a la fuerza esto en la cabeza y lo voy a seguir haciendo. Y quejate todo lo que quieras. Eso es lo que está diciendo. Claro, porque se ha asumido, en batallas culturales, se ha asumido que el derecho a educar a los hijos le corresponde al Estado. Y que los padres no tienen ningún derecho a educar a sus hijos, por lo tanto tienen que entregarles como carnadas, ¿sí?, a sus hijos a los políticos para que ellos decidan qué es lo que va a pensar tu hijo sobre sexualidad, qué es lo que va a pensar tu hijo sobre la familia, qué va a pensar tu hijo sobre la vida, qué va a pensar sobre sus vínculos. Parte de un video de una presentación que hizo el señor Agustín Laje, un politólogo, también filósofo, y que está muy a caballo de todo esto en contra del progresismo, la perversión. Y esto es un video que él mostraba. Eso está pasando en España, pero abiertamente en España, Canadá y aquí en Chile. Aquí en Chile. Fíjense ustedes que en Chile se sacó un artículo de una ley donde se prohibía el incesto. Ahora ya no está ese artículo. Es decir, los niños podrían ser abusados libremente. Un par de personas pueden adoptar a un niño y ahí ustedes saben lo que podría hasta pasar. Con toda esta ley que fue aprobada hace poco en el Senado, podría haber abuso a menores de 18 años. Dice con consentimiento, tiene que ser con consentimiento, pero un niño de 14, de 15, 16, ahí hay seducción. Los niños pueden ser seducidos, manipulados. Es decir, un adoctrinamiento sexual a todo nivel. Eso está pasando, está pasando. En otros países ya han quitado la patria potestad. Bueno, aquí ya en España, ya los padres, un hijo podría denunciar a sus padres si no lo deja ver información en internet, por ejemplo. Imagínense, el Estado haciéndose cargo de los niños. Jesús lo dijo en los tiempos, como estaba pasando en los tiempos de Noé, en los tiempos de Lot. Es lo que está pasando en el día de hoy. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Estaban tan inmersos en ellos mismos que no estaban en conocimiento de lo que vendría sobre ellos. ¿Qué iba a pasar? No tenían idea cuando estaba Noé construyendo el arca. Este es un hombre loco. Miren, haciendo un arca porque dice que va a llover, que Dios va a mandar un juicio, que va a llover. ¿Cómo? Si aquí tenemos casi sequía, ¿y cómo va a llover? Y él está construyendo, un loco. Y seguían haciendo lo que querían. No se daban cuenta de lo que iba a venir. Estaban tan desapercibidos que cuando llegó ese diluvio, querían meterse al arca, pero ya el arca estaba cerrada, porque Dios la había cerrado la puerta y no la podía abrir nadie, porque cuando Dios cierra la puerta, nadie la puede abrir. Y lo que sucedía en Sodoma, la misma cosa. No se dieron cuenta cuando empezó a llover fuego y azufre. Fuego, imagínense, cayendo sobre la tierra. Venía todo eso. En Mateo 24:7, Jesús también dijo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Estamos teniendo eso? Sí, lo estamos teniendo.
¿Y se levantará nación contra nación? Sí. El doctor Derek Prince dice que el término nación en griego es etnia, es decir, conflictos étnicos. ¿Qué está pasando? Conflictos étnicos. ¿Qué indígenas hay en Chile? Mapuche, huilliche, ¿cierto? Y todos los demás, que antes decíamos nosotros, habían puros mapuche, pero no había mayor conflicto. Se les daba beca, tenían todo para ello, que se les daba posibilidades. Pero ahora se ha producido un conflicto. Los huilliches diciendo que no fueron considerados y así pelea, o por territorios. No, que este territorio me lo tienes que devolver, es nuestro. Es decir, conflictos étnicos, no solamente en Chile, en todas partes del mundo. En todas partes, no solamente aquí, han estado habiendo conflictos. La corrupción, en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, Pablo le advierte a Timoteo y le dice, tienes que saber esto, porque en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. ¿Y cuáles iban a ser esos tiempos peligrosos? Le dice, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Los tiempos peligrosos no son las guerras, no son las catástrofes naturales, sino que es la corrupción del ser humano. La corrupción. O sea, cuando vimos este video, qué chocante, qué impotencia. ¿Cómo? Si son nuestros hijos, bajo nuestro cuidado. Y ya padres han perdido ese poder sobre sus hijos. Se los han quitado. La corrupción es irreversible. Piensa usted en una fruta. Yo me fijaba la otra vez en una naranja. Y empezó a salirle una cosita blanca a la naranja. Y yo traté de moverla, pero después me empezó a manchar la otra naranja. Como que se empezó a pudrir el otro lado, ¿cierto? O lo que pasa con un limón, y que con el limón es más rápido. Y hay que botarlo, si no hace todo tira, ¿cierto? O sea, todo lo corrompe. O también, si se pone esa misma fruta que está a punto, qué sé yo, de corromperse o de pudrirse, uno la pone en el refrigerador y ¿qué pasa? Aguanta un poquito más, pero termina a la larga en pudrirse igual. Se pudre igual. Entonces, eso es lo que sucede con la corrupción. Y no hay vuelta atrás, ¿no? No hay vuelta atrás con la corrupción. No es que se va a poner más bueno. Cuando está corrompido algo, se corrompió, murió. ¿Qué es lo que tiene que suceder? ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Y qué hace Dios con nosotros? Porque así estábamos nosotros. Antes de conocer al Señor, estábamos así. Seguramente aguantábamos un poquitito para no corrompernos tanto, pero a la larga íbamos a terminar igual, corruptos, íbamos a ser deshechos. Pero Dios tuvo misericordia y nos rescató y nos hizo nacer de nuevo, porque es la única manera. Nacer de nuevo. No es cambiar el envase, sino que hay que nacer de nuevo. Morir a nosotros mismos y nacer de nuevo. Es la única manera, no hay otra. El apóstol Juan dice, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y Pedro afirmó que Satanás todavía merodea buscando devorar a la gente. Ahí en 1 de Pedro 5:8. Y también Pablo nos advierte, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan resistir. Y Pablo dijo a los romanos
el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Ahí en Romanos 16:20. ¿Por qué le dice aplastará pronto? Jesús había resucitado, se había ido a los cielos. Pero luego Pablo le dice aplastará pronto a Satanás. Porque ese evento aún es futuro. Es cierto, el Señor tuvo la victoria cuando resucitó y le aplastó a Satanás y se sentó a la diestra del Padre y tiene dominio sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo lo que está en la tierra. El Señor tiene el dominio de todo eso. Pero Satanás anda merodeando, buscando a quién devorar, a quién influir, a quién presionar, a quién usar. ¿Y cuándo será ese pronto? Tiene que ver con la segunda venida de Jesús. El Señor viene y ahí el Señor va a apresar a Satanás en el abismo. Pero van a suceder muchas cosas. En segundo lugar, la prioridad de Dios, ¿cuál es? Es la venida del reino de Dios. El primer punto, si están tomando nota, ¿a qué estaba pasando entonces y pasa ahora? Ese era el primer punto. ¿Qué estaba pasando y pasa ahora? Y el segundo, la prioridad de Dios. ¿Cuál es la prioridad de Dios? ¿Qué enseñó Jesús en el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué dice después? Venga a nosotros tu reino. Esa es la prioridad de Dios. Que el reino de Dios se establezca acá, en la tierra. Se establezca en tu corazón, se establezca en tu familia, se establezca en todas partes. En la tierra se establezca a través de Jesucristo. Porque la tierra, nuestro planeta, no tiene esperanza. Por más planes políticos de los especialistas que hagan, no. No. Pueden haber expertos, pero no. Solamente es con el Señor. En Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y en Ageo 2:6, como leíamos, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y nos hace una advertencia. Y aquí hay una advertencia para nosotros. En Hebreos 12, capítulo 12, versículos 25 al 28, lo voy a leer en la versión de las Américas, donde compara a los creyentes del Nuevo Testamento con Israel, cuando recibieron la ley de Moisés. Mirad, que no rechacéis al que habla. Es decir, no rechaces a Dios. Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Amonesta, nos advierte. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mire la advertencia que nos hace el Señor. El pueblo de Israel rechazó cuando estaba en el desierto y murmuraba y todo eso. ¿Qué pasó con ellos? Solamente los hijos
pudieron entrar a la tierra prometida. Ellos quedaron enterrados en el desierto. Fueron alcanzados. Entonces el Señor nos advierte que no pase así con nosotros. De ahora, con la iglesia. Que no pase así con nosotros. Porque el reino de Dios y todas las cosas van a ser sacudidas. Todo va a ser sacudido. Pero hay uno que no puede ser sacudido, que es el reino de Dios. Porque si así fuera, no caería. Es el único, no cae. Porque está fundamentado en Jesucristo. Entonces, por eso que Jesús dijo, el que construye ¿sobre qué? ¿Sobre arena o sobre roca permanece? Sobre la roca es Jesucristo. Si tu vida no está fundamentada en Jesucristo, entonces va a caer. Porque lo único que no cae es quien está fundamentado en Jesucristo. Porque todo lo que pueda ser sacudido, va a ser sacudido. ¿Y qué va a ser sacudido? Va a ser sacudido todo, como ya está siendo sacudido. Los bancos, los gobiernos, las denominaciones de la iglesia, las familias. Mire cómo están siendo zarandeadas las familias, sacudidas. La educación, todo está siendo sacudido también. Y ese es el inicio nomás, el inicio. Pero las únicas familias que van a poder durar son las que están fundamentadas en la roca que es Jesucristo. Y aquí Dios hace estas dos categorías, los que pueden ser sacudidos y los que no pueden ser sacudidos, porque aunque los sacudan permanecen. Entonces, yo te hago la pregunta, ¿dónde estás? ¿En qué lugar estás ubicado? ¿Dónde estás ubicado? ¿Estamos en el reino que no puede ser sacudido o en el reino del enemigo? Porque si no estamos en el reino de Dios, vamos a sufrir. Vamos a sufrir porque todo va a ser sacudido, pero el reino de Dios va a pasar inmutable y el resultado va a ser diferente. Porque vamos a permanecer de pie, mientras todo lo demás a nuestro alrededor se derrumba, como lo hemos visto. Dios va a hacer temblar a todas las naciones y Chile no se escapa, no se escapa. Por eso es que hay que estar preparados. Por eso el Señor nos está advirtiendo. Y hay un tipo de persona que no puede ser sacudida, porque todo va a desaparecer. Incluso el mundo mismo va a desaparecer. En 1 de Juan 2:17 dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Tú haces la voluntad de Dios? ¿Estás en el propósito de Dios? Pregúntate. ¿Estás totalmente comprometido? Y aquí viene la palabra. ¿Estás totalmente comprometido con el Señor, con la voluntad de Dios? Porque es el único lugar seguro. Aquellos que se comprometen sin dudar a la voluntad de Dios. Comprometidos. Porque si están comprometidos, están en la voluntad de Dios, van a permanecer. No aquellos que están yendo de un lugar para otro, ¿cierto? Si acá está bien, nos vamos para allá. Alumbró el sol por acá, me voy para acá. Acá está mejor. Y andan así como el viento, siendo atraídos por todo viento de doctrina. En 1 de Juan 3, del 1 al 3, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mire lo que dice. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él
es puro. Que te ven los vecinos, esta, sí la conozco, sí, va a una iglesia de por ahí, sí la conozco, es una canuta, sí. O sí, a este otro también lo conozco, sí. Pero no nos conocen. No, porque va a llegar el momento que realmente van a conocer a los hijos de Dios. A los hijos de Dios. Te van a conocer y van a temer a Dios. Van a temer a Dios. Porque así, fuego por tus ojos. Que se van a sentir intimidados, porque van a sentirse descubiertos de lo que hay dentro. Seremos como Él es cuando Él se manifieste. En 2 de Pedro 3, del 11 al 14, trata de la venida del Señor y del día del Señor, donde dice, puesto que todas estas cosas, se refiere al universo entero, han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y luego sigue, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Qué va a suceder con todo esto? Todos van a ser deshechos y el Señor hará una nueva tierra. Nuevo cielo, nueva tierra. Y ahí estaremos con el Señor. Mire qué cosa el diablo, lo que hace. El arco iris fue una señal del pacto que Dios hizo con Noé, donde le decía que ya no iba a destruir la tierra por agua, ¿cierto? ¿Y para qué lo han utilizado el arco iris? Para representar todos los géneros, homosexual, gay o qué sé yo, los géneros. Ahí está. Los colores del arco iris. Pero viene destrucción. ¿Será por fuego? Porque dice la palabra, no va a ser por agua, pero sí por fuego, porque en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero eso es en lo material, porque el espíritu, la mente, el ser humano va a querer morir y no va a poder. Se va a estrellar, no va a poder. En Hebreos 9, 27 y 28, también en la versión de las Américas, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. ¿A quiénes se les va a aparecer Jesús? Porque dice, aparecerá por segunda vez para salvación de los que ansiosamente le esperan. ¿Tú estás esperando la venida del Señor? ¿O estás tan distraído en todo lo que está pasando y quejándote de todo lo que ves a tu alrededor y lamentándote, perdiendo la esperanza? Porque si estás desesperanzado, quiero decirte que esa no es una característica de nosotros los cristianos, los hijos de Dios. La desesperanza es para quienes no tienen a Cristo. Pero tú no te puede faltar la esperanza. No. Tú en la esperanza de ver cuando venga el Señor. Por eso anhelar ardientemente, ansiosamente, que venga el Señor.
a los que esperan ansiosamente. Puede que tengamos que vivir cosas desagradables, puede que las tengamos que vivir, pero Jesús viene por aquellos que esperan ansiosamente su regreso. Viene por nosotros, que anhelamos su regreso. No como a ellos, que los que estaban allí, que va a ser destruido, no pasa nada. Que va a venir agua, no pasa nada. Y llegaron esos días, en los días de Lot y en los días de Noé. Ahora en los días actuales. En los días actuales. Porque lo que va quedando es que va a haber un último avivamiento, un último, donde los creyentes, tú y yo, ardientes por el fuego de Dios en nuestros corazones, que vamos a querer que todos se vuelvan al Señor, porque el Señor viene y estamos advertidos. Esto no es miedo para ti, porque tú eres un hijo de Dios. Tienes al Señor en tu corazón. Solo si no lo tienes, si no has creído realmente, ahí es natural que tengas esa desesperanza. Entonces, nuestra responsabilidad, cómo apresurar la venida del Señor, porque Él dice que el Evangelio tiene que ser predicado a toda criatura. Pero mientras se retrase eso, más sufrimiento hay. Mientras callemos, más sufrimiento hay. Y se retrasa la venida del Señor. Y el anticristo establece su reino. Como ya está dándose todas las condiciones, donde va a haber un solo gobierno, que ya lo hemos visto, incluso podemos ver hasta un plano, un mapa pintado de color, donde dicen, esta es la ideología que predomina. Todos nos vamos a guiar por esta institución, este organismo. De ahí tenemos un presidente que va a mandar todo, una moneda, una marca, un sello. Todo eso viene. Si nosotros callamos, si la gente no recibe a Jesús en su corazón, va a haber más sufrimiento, más niños van a ser pervertidos, más niños destruidos, más niños que ni siquiera han nacido van a morir en el vientre de su madre. ¿Se da cuenta? Por eso que es nuestra responsabilidad y apresurar este tiempo de la venida, que ojalá que el Señor venga pronto para que la humanidad ya no siga sufriendo. Porque esto viene, ya está pasando. Ya hay persecución. Ya hay cristianos que están siendo asesinados. Donde alguien puede entrar aquí al templo y decirnos, si quieres a Cristo o el gobierno, o pueden decirnos cualquier cosa. ¿Qué vas a decir tú? Si te dijeran a ti, matamos a toda tu familia si no dejas a Cristo. O sea, si dejas a Cristo, vamos a conservarle la vida. Pero si no lo dejas, vamos a matar a toda tu familia. Como ya está pasando en otros países. Ya ha pasado. Por eso que los tiempos son peligrosos. Son peligrosos. Pero aquí están los hijos de Dios para evitar que la corrupción del mundo siga avanzando y sean nuevas criaturas que se conviertan al Señor y el Señor los haga de nuevo. Entonces, ¿cuál es tu compromiso? Porque tú puedes comprometerte de distintas maneras, o sea, hacer distintas labores. A eso me refiero. Hay personas que tal vez no puedan hablar porque tienen algún problema, no sé, en su vocabulario, pero sí pueden orar, pueden ofrendar para las misiones o lo que se vaya a hacer. Pueden hacer muchas cosas, servir a los santos, servir. Pero predicar el Evangelio es nuestra responsabilidad. Y cualquiera que no esté comprometido, cualquiera que no esté involucrado, está retrasando la venida del Señor. Si tú no estás involucrado, estás retrasando la venida del Señor.
Y por eso nos estamos haciendo responsables del sufrimiento que resulta de nuestra pereza. Por eso no se aferre a nada como si fuese permanente, porque no lo es. Porque si se aferra va a perderlo. Aferrarse a un auto, aferrarse a la familia, aferrarse a su casa, aferrarse a cualquier cosa que usted tenga. Eso va a perecer, eso va a dejar de ser. O su trabajo, aferrarse al trabajo, aferrarse no sé, a cualquier cosa que usted tenga, que usted ame, porque eso va a perecer, eso va a dejar de ser. ¿Por qué nosotros como cristianos debemos estar esperando la venida de Jesucristo? Porque no es solamente salvación para tener una vida eterna. Ahí no termina el Evangelio. Bíblicamente, ¿por qué debemos estar esperando la venida de Cristo? Y aquí el doctor Derek Prince decía que la aparición del Señor Jesucristo va a traer la consumación de nuestra salvación personal. Es decir, la salvación tiene que completarse. ¿Sabía usted eso? Tiene que completarse porque tiene que haber transformación de nuestro cuerpo físico. Tenemos que recibir el cuerpo resucitado. Porque este cuerpo se corrompe, se va, morimos y ¿qué pasa? Se empieza a pudrir y ¿qué pasa después? Los gusanos y se hace tierra, se corrompe. Y por más que perfume que nos echemos, si comemos tomate con cebolla y ajo, ¿qué se siente? Eso nos trae, claro, por el ser humano, la parte corrupta del que se corrompe el cuerpo físico. Entonces, debemos ser transformados, porque el recibir a Jesús y ser salvos no es solamente ese momento, sino que es ir más allá, que sea el cuerpo transformado. Sea transformado. Es cierto, es una etapa importante el ser salvos, pero tiene que llegar a ser transformado porque no podría ser que quedar hasta ahí nada más. En Filipenses 3, 8 al 12, también en la Biblia de las Américas, estoy usando esta versión porque es más clarita, se puede entender mejor, con un lenguaje más sencillo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Pablo, un hombre preparadísimo, el más preparado yo creo de su época, el más preparado. Pero él dijo, todo ese conocimiento, toda esa preparación, todo lo que tengo, lo tengo por basura, por conocer a Jesús. ¿Y cuál era la meta de Pablo? Porque decía, a fin de llegar, ¿a qué? A la resurrección de los muertos. Mire, Pablo no estaba pensando, ya estoy salvo y listo. No, él estaba pensando, mi meta no es esa. Mi meta es la resurrección, porque va a haber resurrección. Va a haber resurrección y vamos a estar con Cristo en los cielos nuevos y tierra nueva. No es algo ficticio, como creían los del tiempo de Noé o de Lot. No, va a ser así, porque Cristo resucitó. Recuerden eso, Cristo resucitó, fue visto por más de 500 cuando lo vieron resucitado.
Y allí estaba preparándole la comida a sus discípulos. Él le mostró las marcas a Tomás porque Tomás no creía. Tomás era uno de sus discípulos. No creía. Él le mostró, Tomás, soy yo. Mira, toca, soy yo. Y ahí Tomás creyó. Jesucristo tenía un cuerpo resucitado. Su cuerpo fue transformado. Pero cuando él estaba en la tumba recién resucitado y vino María, y María quiso tocarlo, Jesús le dijo, no me toques todavía porque no he ido al Padre. Es decir, él fue y volvió con el cuerpo resucitado, el cuerpo glorificado. Y es ese cuerpo el que vamos a tener, ese cuerpo. Entonces, la meta era llegar a la resurrección de los muertos. Recuerde que si nosotros unimos nuestro propósito al propósito de Dios, ¿qué va a suceder? Vamos a permanecer para siempre, como dice su palabra, como leíamos. Y esa persona permanece inquebrantable e invencible. Nada no lo va a vencer, nada. En Filipenses 3, 20, 21, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Entonces, ¿qué viene después? La resurrección, transformación de nuestro cuerpo. Cuando viene el Señor. En Colosenses 3, 3 y 4 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mire qué hermoso. Cuando Jesús murió en la cruz, significa también nuestra muerte en la cruz. Y donde dice que también nuestra vida está escondida en Cristo. ¿Se fija? Cristo es nuestra vida. Estamos escondidos en Él. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde estás escondido? Estás escondido con Cristo en Dios. Estás escondido con Cristo en Dios. Por eso que el diablo anda buscando a ¿quién está? ¿Quién está distraído? El diablo anda buscando a quién está distraído para capturarlo, buscando a quien devorar. Y ahí, ¡paz!, que te pega, te corta un brazo, o te corta una pierna, o que te saca una oreja, o que te da un zarpazo y te deja toda una marca. Eso es lo que hace el diablo a quienes están distraídos. Y en la parte espiritual, piensen lo que eso significa. ¿Cuántos no hacen nada porque ya el diablo les cortó los brazos? ¿Cuántos se quedan en su casa y no vienen a ningún templo, no van a la iglesia porque el diablo ya les cortó los pies, ya les cortó las piernas? ¿Cuántos se andan metiendo en problemas porque les sacó los ojos? ¿Cuántos no están escuchando la palabra de Dios porque el diablo ya les sacó la audición, el oído? Es lo que el enemigo ya ha hecho. Por eso pregúntate, ¿qué sucede conmigo, Señor? ¿Estoy siendo comprometido? ¿Estoy comprometido contigo? ¿O el diablo ya te sacó algo de tu cuerpo que no puedes hacer más? Pero recuerda que el Señor te da nuevos brazos, te da nuevas piernas, te da nuevos ojos, te da nuevos oídos. Y si tú estás aquí, estás escuchando, es porque tienes los oídos, no te los ha quitado. Por lo tanto, tú estás adquiriendo fe en este momento. Se está alimentando tu espíritu. Te estás poniendo como un hombre y una mujer inquebrantable, invencible. El diablo no podrá contigo. No podrá contigo. Gloria al Señor. Ese aplauso es para el Señor.
El diablo podrá andar como león rugiente, buscando devorarte. Pero tú, no podrá contigo. Porque estás escondido con Cristo. Estás escondido. Estás bajo el amparo de Dios. Él es nuestro castillo. Es nuestra fortaleza. Habitamos bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Por eso podemos decir, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y Él me va a librar del lazo del cazador y de la peste destructora. Y con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Porque escudo y adarga es su verdad. No temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a mi lado 1000, 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Ciertamente con mis ojos miraré y veré la recompensa de los impíos, porque he puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por mi habitación. No me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Porque Él enviará a sus ángeles, en las manos me llevarán, para que mi pie no tropiece en piedra. Y sobre el león y el áspid pisaré, hollaré al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en el Señor he puesto mi amor, Él también me librará, me pondrá en alto, por cuanto he conocido su nombre. Le invocaré y Él me responderá, y conmigo va a estar en la angustia. Me saciará de larga vida y me mostrará su salvación. Amén. ¿Se da cuenta? Gloria a Dios, póngase en pie, porque Cristo es nuestra vida. Y el mundo no lo sabe, pero cuando nuestra vida se manifieste es porque Jesucristo viene. Y allí todo ojo verá. Y estaremos con Cristo. Y el Señor nos raptará, nos arrebatará del mundo. Y nos llevará al lado de Él junto con los ángeles. Que vendrá el Señor en las nubes con los ángeles en su segunda venida. Y allí saldremos a recibirle. Saldremos a recibirle. Él no va a tocar el suelo. Nosotros vamos a ir a Él. Amén. Y allí estaremos con Él. Y el mundo lo va a ver. El mundo lo va a ver. El mundo lo va a ver. Oh Señor. Porque iremos contigo, Señor. Porque celebraremos las bodas del Cordero, Señor. Contigo, Señor, tu iglesia contigo, que es la consumación donde todos seremos uno contigo, Señor. En esta hora estamos aquí, Señor, advertidos por tu palabra, Señor. Tu palabra ha llegado a nuestros corazones, Señor, y que ahora, Señor, sea marcada como un sello, Señor, con ese fuego tuyo quede grabada en cada corazón, Señor. Allí, Señor, así como hacen tatuajes, Señor, en la piel, pero ahora tu palabra queda marcada en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestra alma, Señor. Tu palabra, Señor, allí marcada, y donde tú nos lleves, Señor, ahí estamos contigo, Señor, para hacer tu voluntad, que es buena, es agradable y perfecta. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y un aplauso al Señor.